Buenas tardes, queridos estudiantes. Esta semana vamos a estudiar un tema súper interesante, como todo lo que estamos viendo en este componente, ¿no? Que se trata de la administración por procesos, ¿no? Entonces, dentro de la carrera que ustedes están vinculados, ¿no? Este componente, ¿no? de proceso y diseño empresarial tiene una función de darles una visión general, una visión amplia, pero también profunda, ¿no? Profundizada, sobre cómo están organizadas las empresas, ¿no? Entonces, cuando ustedes se metan, ¿no? en la vida profesional, muchos de ustedes ya están, pero cuando se metan más dentro de la misma carrera que están desarrollando, ¿no? Ustedes van a ver e entender la necesidad de saber, de conocer realmente, ¿no? Cómo está organizada una empresa. Y una empresa actualmente, asuma ella o no, actúa o está organizada por procesos, ¿no? Entonces vamos un poco a entender qué es este proceso que estamos hablando, ¿no? Eh, ¿Qué significa administrar una organización por proceso y cómo llegamos hasta este concepto, ¿no? Entonces, dentro del contexto, para entender, ¿no? Hablar de procesos es algo muy contemporáneo, ya estamos ya hablando de fines de la década de 80, 90, hacia los tiempos actuales, hasta los días actuales, ¿no? Antes teníamos dentro de la administración o dentro de la administración de las empresas o de la visión del pensamiento administrativo, teníamos estructuras basadas en actividades, en tareas, organizadas entonces por grupos de personas que realizaban algunas actividades, ¿no? Eh, pero no organizada de una forma de proceso, ¿ya? Entonces, ha sido realmente un cambio, ¿no? No es que no hacíamos procesos, siempre hemos hecho, porque por el concepto mismo que ustedes van a ver luego, ya, todo lo que hacemos o es un proceso o hace parte de un proceso. Pero el hecho de que yo tenga una orientación hacia este proceso, hacia los resultados, hacia el objetivo, es realmente lo que cambia, ¿no? Entonces, la visión anterior, ¿no? A la década de 80 por ahí, ¿ya? Y en los días actuales, ¿no? Entonces, dejamos de ver las cosas de forma aislada, ¿no? Unas tareas por aquí, unas tareas por allí, un grupo por acá, ¿no? Para ver un poco más organizado, pensando principalmente en los resultados de la empresa, ¿no? Entonces, cómo yo disminuyo costos, cómo yo mejoro la calidad de un producto, de un servicio, ¿no? De un servicio, cómo la estructuración del trabajo de las personas me lleva a esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pensar proceso está basado en esta lógica, en esta idea, ¿no? Mas que realmente es un proceso, es bastante común si estamos en ámbito empresarial, si actuamos dentro de alguna empresa, sea cual sea su tamaño, ¿no? Que hablamos en proceso de contratación, proceso de pago, etcétera, ¿no? Pero ¿qué realmente es un proceso, ¿no? Pensar proceso, en primer lugar, es pensar transformación. Transformación de algo que me viene, ¿no? Un insumo, una entrada, algo que yo recibo, ¿ya? Que puede ser una piedra, por ejemplo, o carbón o lo que sea, ¿ya? Y lo voy a transformar en algo, en un producto, en un servicio, eh, cuyas actividades, ¿no? De transformación agregan valor a ese objeto inicial. Com isso eu crio uma cadena, uma linha, ¿no? Pensando siempre en el punto final, ¿ya? Pensando siempre en el cliente que va a recibir este producto o este servicio, ¿ya? Entonces hay una transformación con agregación de valor, ¿ya? Donde yo me voy a utilizar de reglas, de personas, de recursos, de tecnología, ¿ya? Que me van a conformar un proceso completo de transformación. Isso, entonces, es un proceso, el conjunto de actividades que están sistematizados, organizados, ¿ya? Para transformar una entrada, cualquier que sea, puede ser una piedra, puede ser un datos, ¿no? Transformándolo entonces en algo que, con el cual yo
agrego valor, ¿ya? Que lo transformo, lo cambio, lo dejo en otra cosa, ¿ya? Mejorada, obviamente, para el cliente, ¿no? Cuando pensamos en proceso, ¿ya? Ustedes tienen que fijarse siempre en objetivos, ¿ya? Entonces, yo crio esta cadena, ya, yo voy a crear esta cadena de actividades, ordenar mis actividades, mis reglas, las reglas que tengo que observar, manuales, etcétera, herramientas, sistemas, lo que sea. Yo voy a organizar estas actividades de manera a alcanzar un objetivo de mi empresa, para atender entonces un objetivo táctico estratégico de mi empresa. Esses objetivos podem ser, então, como já vimos, diminuição de tempo em la produção, diminuição de custos, aumento do valor agregado, pode ser também reorientar ou reorganizar o trabalho das pessoas, pode ser alcançar novos mercados, já pode ser generar um produto diferente, já pode ser atender a critérios de qualidade determinados por uma norma como a norma ISO, por exemplo, já. Entonces, el pensar en proceso no es solo decir es una secuencia de actividad, es una secuencia de actividad que me da un objetivo, que me lleva a un objetivo, ¿no? Y hablar de procesos está muy relacionado con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De lo que se nombra actualmente, ¿no? La sociedad del conocimiento, que salimos mucho de una mentalidad o de un orden empresarial, de un orden social, ¿no? Donde teníamos alguien que nos decía qué teníamos que hacer porque esta persona detenía el poder, ¿no? O detenía la información, que era sinónimo de poder, para un ambiente donde nosotros todos tenemos acceso a las informaciones. Si ustedes quieren, pueden ingresar a YouTube, pueden ingresar a Google y pesquisar, perdón, y buscar, investigar lo que sea, que van a encontrar ahí las informaciones, ¿no? Entonces, con este perfil de profesional, con este perfil de personas que tenemos hoy, no cabemos más en el modelo anterior, ¿ya? Y eso tiene toda la relación con la gestión de procesos, porque el proceso de alguna forma no puede más contar con personas que solo estén replicando información, replicando etapas, ¿no? Sino que yo tengo que tener una inteligencia distribuida entre las personas. Hay una distinción súper importante, ¿no? Que entre información y conocimiento, aquí representada en esta figurita bastante sencilla, ¿no? Que la información es cuando yo tengo todas estas bolitas a mi disposición, pero no sé qué hacer con ella, ¿ya? Entonces, puedo tener muchos datos, puedo tener muchas informaciones, pero esas informaciones tal vez no me lleven a lugar ninguno si no tengo sobre ellos una inteligencia que es justamente el conocimiento. El hecho de que yo haga vínculos y relaciones entre esas bolitas me proporciona entonces un conocimiento que es lo que necesitamos dentro de la gestión de procesos. Los procesos como tal entonces siempre han existido porque siempre hemos hecho actividades o conjuntos de actividades dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Pero cuando empezamos a conversar sobre proceso en el mundo empresarial, ya en la década de 90 más o menos se ha empezado con esta moda de la reingeniería de procesos, ¿no? Y ha sido algo bastante traumático en la realidad, ¿ya? Porque ¿qué significa la reingeniería? En este momento, algunos autores que están ahí citados, mencionados en el libro, ¿no? Han llegado a una conclusión de que las organizaciones no actuaban por proceso. Estamos saliendo ahí de la década de 80, de una pelea muy fuerte y competitiva con el Japón, ¿no? Estados Unidos y Japón, que eran los dos polos industriales más fuertes del mundo, ¿no? Y salíamos de una competencia muy dura por gestión de la calidad por un lado, por control de la calidad total por otro, ¿ya? Y algunos autores, algunos pensadores en este momento, y tal vez con su razón, han llegado a la conclusión de decir, mira, estamos desordenados. Tenemos líneas de producción, tenemos controles de calidad, pero no actuamos sobre un conjunto sistémico, un conjunto interrelacionado de actividades que me producen finalmente un producto o un servicio con agregación de valor y para alcanzar un objetivo. Entonces ellos decían, ok, para llegar a eso lo que yo tengo que hacer es
cambiar todo lo que hay en la organización, romper con el pasado, ¿no? Es cambiar toda la visión. Tengo que llegar a un departamento y decir, ustedes no trabajan más así, ustedes van a trabajar asado o cocinado, ¿ya? Voy a cambiar la visión de las tareas por visión de procesos, voy a poner metas para que la gente cumpla las metas, entonces, de productividad, y con esas metas, entonces, puedan tener ahí una remuneración variada, ¿no? Entonces, con esta fuerza, con este movimiento, muchas empresas han llegado a hacer este proceso de reengenharia y no ha sido tan fácil, ¿no? ¿Qué decían? Tengo mi empresa, lo que voy a hacer es, boom, botar abajo mi empresa, ¿ya? Y poner aquí un flujo de procesos que es con este, que vamos a funcionar y todo va a ser muy bien y todo va a estar funcionando maravillosamente en mi organización. ¿Ya? Pero la verdad, no, la cosa no ha sido tan fácil, ¿no? Porque en primer lugar, nosotros tratamos con personas, personas ejecutan procesos, ¿ya? Puedo organizar un proceso de la manera que fuera, ¿ya? Puedo tener entonces un bonito flujo de procesos, pero no puedo olvidar nunca, en momento ninguno, ¿ya? Que las raíces, ¿no? El fundamento de cualquier cosa, ya son las personas. Y en el momento que las personas no se vieron convencidas de hacer este cambio, ya, obviamente las empresas han tenido muchos y muchos problemas. Hay algunos casos críticos conocidos de empresas que invirtieron altísima plata en ingeniería y han botado el proyecto a la mitad o antes de tener ahí un fin exitoso. Tanto es así que durante mucho tiempo no se podía hablar en el mundo empresarial sobre reengenharia, ¿ya? Claro, el autor más conocido es Michael Hamel, ¿ya? Y Cham, que fueron los primeros que sistematizaron, crearon un libro, ¿no? Um, sobre reengenharia, ¿ya? Años después han lanzado otro libro que decía más allá de la reengenharia, ¿no? Justamente para hacer una media culpa y decir, mira, claro, la cosa no es tan sencilla, no basta llegar a un lugar, ¿no? Y decir, cambiemos todo. Pero la reengenharia ha sembrado cosas muy importantes dentro del mundo empresarial en lo que concierne al tema de procesos. Primero, nos ha brindado o ha aclarado, tal vez ha traído a la luz, ¿no? La necesidad de que tengamos una metodología o de que trabajemos bajo una metodología, ¿ya? Que siempre, de alguna manera, ¿ya? Va a obedecer tres pasos mínimos, ¿no? Un diagnóstico, un análisis seguido de una mejora y obviamente una medición para ver si la mejora realmente ha sido buena, ¿no? Si la mejora ha sido realmente mejora, ¿no? El tema, el hecho de que hagamos un diagnóstico ya cambia completamente el elemento inicial de la reengenharia. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un diagnóstico, yo voy a consultar a las personas que están haciendo ahora mismo su trabajo, su proceso, cómo lo hacen. Porque de ahí es que voy a sacar esta información, ¿no? ¿Y por qué la medición? La medición es clave, siempre que hablamos en proceso es clave, ¿ya? Es bastante común que las empresas, organizaciones contraten consultorías carísimas para hacer una reengenharia o cambio o gestión de proceso, lo que quieran decir, ¿ya? Pero nunca hacen una valoración para entender si este cambio ha producido realmente alguna mejora en tiempo, en costo, en satisfacción al cliente, en valor agregado al producto o al servicio. Esto es fundamental de que podamos tener en la gestión del proceso, ¿ya? Entonces, cuando yo, cuando yo cumplo esas etapas, estos pasos, ¿no? En una metodología, estoy de alguna forma organizando y sistematizando el conocimiento que las personas tienen, ¿no? Adicional también, muy atado al concepto de la generación de conocimiento, ¿no? Del ambiente de conocimiento, la época del conocimiento que estamos viviendo es justamente un autoconocimiento. Cuando yo tengo que pensar, cuando yo tengo que evaluar lo que estoy haciendo, qué procesos tengo en mis manos, de alguna manera estoy cuestionándome qué hago, ¿ya? Y cómo lo hago, y si estoy haciendo realmente para el cliente. Entonces la gestión de procesos no es apenas
de dibujar un flujo, tener KPIs que son indicadores de resultados o de eficiencia o de eficacia. No, ya la gestión del proceso es una forma como todas las personas que hacen parte de este proceso participen en su mejora, ¿no? Es una distribución de responsabilidades, ¿ya? Se habla en algunos autores importantes, algunos actores, ¿no? Que son partes de un proceso, ustedes van a ver, hay un dueño, un líder del proceso, pero de alguna manera todas las personas acaban participando dentro de lo que es una gestión del proceso. Y cuando hablamos entonces de la administración por procesos, ¿no? que nace justamente, ¿no? con ese tema de la reingeniería, ¿ya? Tenemos algunos puntos bastante importantes. Primero, que no hay una receta, ya no es algo que funciona a una empresa que va a funcionar a todas las otras empresas, no funciona así. Con más experiencia que la consultoría tenga, ya, o el equipo interno tenga, ya, deben tener la sensibilidad de entender el contexto de la empresa, de la organización en este momento, para proponer entonces realmente los cambios o cómo se va a hacer las mejoras en el proceso, ¿no? Entonces, yo tengo los procesos, ¿no? Una forma, con los procesos, una forma de proyectar, ¿no? Proyectar cómo va a funcionar desde el inicio hasta el momento que estoy comprando el insumo, el producto inicial, hasta el final cuando sale, ¿no? Construyo ahí una visión de cadena sistémica, entendiendo, por ejemplo, qué problemas existen, dónde están los cuellos de botella, si hay burocracia demasiada, si hay muchas firmas, si hay pocas firmas, si hay ningún control, ¿ya? Entonces, el hecho de que yo dibuje un proceso, ¿no? Estoy haciendo ese análisis, decomponiendo el proceso, decomponiendo las actividades y creando una secuencia que me permita ver de forma muy didáctica, ¿ya? ¿Dónde están mis problemas? ¿Ya? Para esto sirve un proceso, ¿no? Entonces, me ayuda también a entender cuáles son las prioridades, ¿no? Me ayuda a saber, por ejemplo, que si tengo que elegir entre un proceso, no sé, de apoyo, como es un proceso de compra, tal vez, o de pagos, no sé, ¿ya? Y un proceso que está ahí al medio, ¿no? El proceso de producción, yo voy a invertir obviamente en el proceso de producción. ¿Por qué? Porque eso afecta directamente los resultados de la empresa, ¿no? Entonces hay algunos actores aquí comunes, ¿no? Que encontramos cuando hablamos de administración de procesos o gestión de procesos, ¿no? Tenemos un cliente interno, como les comenté, cuando hablo de procesos, se forma una cadena de actividades, de varios conjuntos de actividades, ¿ya? Puedo tener un proceso súper grande que empiece realmente desde el inicio, de donde compro el insumo, de donde tengo el insumo hasta la salida final del producto, pero puedo tener también, dependiendo de la complejidad, del tamaño de la empresa, lo que sea, ya, varios procesos, ya, que contribuyen, que forman parte de esta cadena. Y al tener varios procesos o subprocesos, voy a crear una relación entre un proceso y otro, ya, donde hay un proveedor interno y un proveedor y un cliente interno. Entonces, mi proceso, que no es un proceso que va al cliente final, ya provee un resultado, un producto, un servicio a un otro conjunto de actividades, a un otro proceso, ya, que será entonces el cliente que tengo que observar la atención, ya, para llegar obviamente al cliente externo, al cliente final, así llamado, ¿no? Tengo también un sponsor o patrocinadores del proceso, que son las personas que van a defender y que más que todo son las personas que miran el resultado final de este conjunto de procesos. Estas personas responden al final de todo si este proceso está bueno o si está mal. Ya tengo también proveedores, tengo un dueño de cada subetapa, de cada subproceso, ya son algunos de los actores que tenemos entonces y que deben ser parte de la definición del proceso. De acuerdo a Hammer y Champi, ya justamente los autores de este libro sobre reingeniería, ellos dicen que proceso de negocio es una colección de actividades que toma uno o varios tipos de insumo y crean una salida o producto que tiene valor para el cliente. Y este valor se genera justamente
por medio de la agregación de valor, ¿ya? Hablar sobre mapeo y modelado de proceso, ¿ya? Es hablar justamente sobre el gráfico que va a representar este mi proceso. ¿Ya? Hay diversos modelos, hay diversas herramientas que se pueden utilizar dentro de las diferentes metodologías que existen de mapeo de procesos, ¿ya? Cada una puede tener ahí un modelo diferente. Este, por ejemplo, es un mapa que se llama flujo de valor, ¿ya? Y es una evaluación que se hace, por ejemplo, de tiempos, ¿ya? ¿Qué tiempo me demoro? ¿Cuál es el tiempo entre cada actividad? Tiempo muerto, tiempo de actividad real, ¿ya? Para ver cuál es el desperdicio de tiempo de una parte, ¿no? Desde el momento que tengo aquí el cajito inicial a la izquierda, ¿ya? Hasta el cajito final, entonces, a la derecha, ¿ya? Entonces, este es un tipo de flujo, ¿ya? Que hace ese tipo de evaluación y hay otros tipos de flujograma, ¿ya? Pero siempre, ¿ya? Cuando representamos un proceso por medio de un flujo, estamos haciendo un ejercicio cognitivo, un ejercicio de plasmar en un papel, en una hoja, la secuencia de las actividades pensando en mi resultado final. Cuando voy a mapear un proceso, cuando voy a hacer el dibujo, ¿no? La primera pregunta que tengo que hacer a las personas, ok, ¿cuál es el resultado que tú esperas? ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Cuando tienes el objetivo, todo lo demás puede ser dibujado. Si no tienes claro el objetivo del proceso, vas a ver que muchas veces las personas dan vueltas, vueltas, vueltas y no llegan, ¿no? A un propósito o mismo a un conjunto de actividades que eh, sea factible, ¿no? Entonces, es un camino para conocer, ¿no? Se puede medir, se puede mejorar, se puede alcanzar algo. Es bastante común, bastante, inmensamente común, ¿ya? Y les hablo porque durante algún tiempo de mi vida he actuado como consultora en gestión de procesos, que vas a entrevistar, a hacer un diagnóstico, ¿ya? A las personas y personas que hacen, por ejemplo, procesos hace full tiempo, toda su vida, y le preguntas, ok, dime, ¿cómo es? ¿Cómo es que haces este proceso? ¿Cómo es que realiza? Y la persona no es que no sepa, pero lo hace tan automático que cambia orden, que se olvida de algún detalle, y detalles muchas veces importantes, que no sabe qué normas o qué fundamentos orientan a esta operación. Entonces, hacer ese ejercicio con las personas, dibujar el flujo, tiene también la intención o la acción de hacer con que las personas piensen sobre lo que están haciendo, porque muchas veces repiten, repiten, repiten y no saben qué están haciendo, ¿no? Y con eso podemos definir entonces un conjunto, por ejemplo, de mediciones, de indicadores, ¿no? Que sean realmente factibles, ¿no? Es bastante común que como yo no conozco el objetivo del proceso, define indicadores incumplibles, o sea, muy difícil de alcanzar, ¿no? Y también tiene la representación de un proceso la finalidad de clarificar responsabilidades, autoridades y autonomías, que muchas veces también, como estamos aún con la mentalidad de años atrás, ya operamos muchas empresas por proceso, pero aún estamos en una estructura muy funcional. No tenemos claro, por ejemplo, quién responde sobre determinadas actividades de un proceso, considerando entonces sus objetivos, ¿ya? ¿Cómo hacemos este mapeo? ¿Ya? Primero de todo es decompor las partes del proceso. Identificar, primero de todo, el objetivo, cuál es el objetivo de este proceso, qué entradas tiene ese proceso, qué salidas tiene ese proceso, qué reglas, qué leyes yo tengo que observar. Hay determinados sectores del mundo corporativo que son obligados a seguir determinadas reglas, ¿no? Normas gubernamentales, incluso internas, nacionales, internacionales, y isso é importante de cara, de una, ya identificar y plasmar en el proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces cambiamos actividades olvidando entonces que hay esta ley o esta norma que observar, ¿no? Tengo que identificar actividades que agregan valor y las que no agregan, ¿ya? Eso tiene que quedar evidente y yo no puedo hacer eso por otra persona, yo tengo que hacer eso en conjunto con las personas que trabajan en ese proceso. Tengo que dimensionar sin miedo los tiempos, ¿no? Es bastante común que las personas quieran
sobrevalorar, entonces dicen, no, no, eso me demora hartísimo tiempo, ¿no? Entonces es un ejercicio muy interesante de hacer. Tengo que medir, tengo que tomar cualquier medición anterior existente sobre este proceso para saber la satisfacción del cliente sobre este producto o ese servicio, ¿no? Sea un cliente interno, sea un cliente externo, ¿no? Y obviamente involucrar a las personas que están trabajando en este proceso, ¿ya? Eh, Todo este contenido está en el libro didáctico, está también en la guía. Es un material bastante interesante. Les solicito, por favor, les recomiendo que lean con atención y cualquier duda durante la semana estamos a disposición ahí para sacar, ¿no?, cualquier inquietud. Ya un fuerte abrazo y nos vemos. Bye bye.